Dios nos hizo con una característica. Como Él es eterno, nosotros somos eternos. Hubo un momento en que Juan escribe en una de sus cartas, escribe unas palabras para afirmar y fortalecer la fe de un grupo de hermanos. Y él les escribe estas palabras y es Primera de Juan capítulo 5 verso 13. Primera de Juan capítulo 5 verso 13. Para ir en una fluidez, yo solo voy a empezar a leer, usted puede apuntarlo. Y Juan le escribe estas palabras a ellos y les dice: estas cosas les he escrito a ustedes que crean en el nombre del Hijo de Dios, para que sepan que tienen vida eterna. Es lo primero que da y es lo más importante. Juan lo enfoca. El creer en el Señor Jesús y en su nombre, esto es lo que te asegura a ti y a mí. Hay a veces que le he pedido un milagro y no lo es, pero pedirle la vida, pedirle la comunión con Él es, en su nombre, es algo que Él da, su Espíritu Santo. Amén. Sí, para que tengas vida eterna y para que creas en el nombre del Hijo de Dios. Verso 20, 5:20, 1 de Juan 5:20. Les dice estas palabras. Dice: pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Y luego habla de quién es el Señor Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Para escribir esto y mandárselo a otras personas y enseñarles y decirles: nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Para que Juan escriba estas palabras, tiene que tener una base y una plataforma. Para decir quién es Dios, tiene que tener una base y una plataforma. Y él no lo agarró en un escrito y luego le hizo copy y luego le hizo paste, copiado y pasar. No. La base de él está en su experiencia, en su conciencia espiritual de quién es el Señor Jesús. Él dice que dice que el Señor Jesús, Él es el Dios verdadero, Él es el verdadero Dios y la vida eterna. Y luego dice que Él nos ha dado entendimiento para entender al que es verdadero. La pregunta es: ¿a quién dio a conocer el Señor Jesús? La respuesta se la doy. Él dio a conocerse a sí mismo, a nadie más. Él se dio a conocer a sí mismo. Hay una parte en que el Dios manifestado en carne dice unas palabras: si no creen que yo soy, y luego después dice otra frase, y no se la voy a decir ahorita, se la voy a decir después. Hay una parte donde Dios manifestado en carne dice: si no creen que yo soy. Juan escribe su experiencia con el Señor, escribe la conciencia que él tiene de quién es él. ¿Qué es conciencia? Conciencia es conocimiento. Toda la conciencia que yo tengo, lo que es el dinero, todo el conocimiento que yo tengo lo acerca del dinero, es mi conciencia acerca del dinero. Todo el conocimiento que yo tengo acerca de la salud es mi conciencia en esa área. ¿Me sigue? Todo el conocimiento que yo tengo de cómo se manejan las emociones es mi conciencia.
y todo el conocimiento de quién es Jesús es mi conciencia espiritual. Este mensaje es para enriquecer nuestra conciencia, el conocimiento que tenemos de nuestro Dios, el que es verdadero, el que es la vida eterna. Amén. Cuando Juan escribe su historia con el Señor Jesús. Y ese es el evangelio, la manera que lo describe Juan. Y ¿sabe qué? Yo noto algo cuando Juan escribe su libro. Y lo escribe con el final, o sea, con el concepto que él tiene después de pasar el tiempo con el Señor Jesús. Él lo describe, después de pasar todas estas experiencias con él es esto. Él empieza su libro con el final de todas sus experiencias. Y entre todas sus experiencias, él describe al Señor Jesús de esta manera. Juan capítulo 1, verso 1. ¿Me sigue? Diga, lo sigo, ¿me sigue? Aleluya. Juan escribe en el capítulo 1 toda la conciencia que tenía, el conocimiento que tenía después de su experiencia, quién era el Señor Jesús. Todas las experiencias, amados hermanos, todas las experiencias, milagros, revelaciones, momentos de oración, de lágrimas, todas las experiencias, Dios lo que quiere es elevar tu conciencia de Él mismo sobre nosotros, para profundizar, que tú experimentes una comunión profunda con Él. Amén. Entonces Juan dice así: esto es lo que sé del Señor Jesús. Juan capítulo 1, verso 1 dice: en el principio era el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Ahí describe la divinidad. Y luego después lo describe, dice en el verso 2, este era en el principio. Pero en el verso 3 describe al Señor Jesús como el Creador. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En el verso 4 dice: Él es la vida. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Y dice: en Él estaba la vida, y Él era la luz de los hombres. Pero Él describe algo maravilloso en el verso 9. Juan capítulo 1, verso 9, describe algo maravilloso. Primero en el 4 dice: en Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Pero en el verso 9 dice: aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. La pregunta es que se tiene que hacer al versículo 9, dice: ¿de qué manera o de qué forma? Porque en el tiempo antiguo Él se había manifestado de muchas maneras y había hablado de muchas maneras. Pero ahora, esa luz verdadera que se manifestó de otras maneras atrás, que es el mismo Dios, ahora, dice: aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. ¿De qué manera o de qué forma? Manifestándose en carne. Manifestándose en carne. Toda la gloria en un cuerpo humano. Porque dice la palabra que Jesús es la imagen del Dios invisible. La imagen. El Armando interno está triste, el Armando interno está alegre. ¿Cómo lo sabe usted? Con la imagen. ¿Cuál es la imagen? El cuerpo. ¿Me sigue? Entonces, Dios es espíritu. ¿Y cuál es su imagen? Dice que Jesús es su imagen. ¿Quién es Él? Dios manifestado en carne. Dios manifestado en carne. ¿De qué manera o de qué forma esa luz venía a este mundo? Juan lo dice en el 14. Juan 1:14. Juan lo dice ahí: y aquel verbo fue hecho carne y
vivió entre nosotros, lleno de gracia y de verdad. Dice, habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre. Pero aquí hay algo que te quiero decirte. Aquí Juan está dando su opinión. Las palabras que él escribe en el capítulo 1 de quién es Jesús es su experiencia. Y alguien puede decir, pues es la interpretación de Juan. Pero ¿por qué Juan toma esta determinación y decir esto de la identidad del Señor Jesús? Que Él es Dios, que Él es el Padre. Hay un momento en Juan, nomás vamos a mirar los primeros 8 capítulos de Juan. En esa parte, hay un momento en que el Señor Jesús dice, ¿quién es? Si no crees que yo soy. Yo le voy a decir esta parte aquí. Vaya ahí a Juan capítulo 8. Verso 23. Juan capítulo 8, verso 23. Juan capítulo 8, verso 23. Dice, y Jesús les dijo, ustedes son de abajo, yo soy de arriba, ustedes son de este mundo, yo no soy de este mundo. El verso 24 les dice, por eso les digo que morirán en sus pecados, porque si no creen que yo soy, en sus pecados morirán. Aquí hay algo. Si hay alguien que llega conmigo y me dice, si no crees que yo soy, vas a morir en tus pecados. ¿Qué es lo primero que tú harías? ¿Qué harías después de eso? O sea, si alguien te dice, si no crees que yo soy, vas a morir en tus pecados. La pregunta más que se me viene a la mente así y en caliente, pues, ¿quién eres? Porque está diciendo algo que solo le pertenece a Dios. Un hombre está haciendo algo que solo le pertenece a Dios. Y Jesús dice, si no creen que yo soy, le dijo a estas personas, si no creen que yo soy, en sus pecados van a morir. Entonces la pregunta, luego, de volada, en caliente, el verso 25, Juan 8, 25, entonces le dijeron, ¿tú quién eres? ¿Tú quién eres? Y aquí viene donde nos vamos a enfocar. ¿Tú quién eres? Le hacen la pregunta. Y el Señor Jesús les dice, lo que desde el principio les he dicho. Hay muchas maneras que el Señor Jesús gritó, planeó escenarios para que lo conocieran, para que descubrieran quién era Él. Muchos escenarios, muchos. En un momento, el Señor, hermanos, prepara tantos momentos no para platicar con nosotros, para tener una conversación. Estaba mirando, una cosa es platicar, charlar, y otra cosa es conversar. La esencia de la palabra conversación o conversar es dar un giro juntos. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el Señor estaba teniendo una conversación, dar un giro juntos, pero hay alguien que gobierna y que controla ese giro, es Dios. O sea, el giro que vamos a dar es el giro que yo quiero que ustedes den hacia la dirección que yo los estoy enfocando. ¿Me sigue? Conversación es convertir. El Señor quería convertir, cambiar las mentes y mostrarse que Él era Dios manifestado en carne. Entonces, hay un momento, si no creen que yo soy, y luego dice, pues, ¿tú quién eres? Y Él les dice, el que les he dicho desde el principio. Maneras en que Dios les dijo quién era. Hay una, la primera que le quiero yo decir, y esa está en Juan capítulo 5, verso 10.
Juan capítulo 5, verso 10 está hablando de un momento en que Dios sana a un paralítico. Ese paralítico que llevaba 38 años, escuche bien, 38 años en esa condición. No nació así, hubo un momento en que cambió su historia. Su condición física cambió su historia, cambió su destino y tal vez su estado familiar. Pero el Señor lo sanó. ¿Se acuerda cuando le pregunta, cuando le pregunta que si quiere ser sano? Y dijo, ay, Señor. El del estanque, cuando yo quiero ir, Señor, ya hay alguien. Y el Señor le dijo, levántate y anda y toma tu lecho. ¡Sas! Pero después de todo eso pasa algo. Pasa algo. En el verso 10 dice, entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado, es día de reposo, ¿no te es lícito llevar tu lecho? O sea, no se permitía cargar, trabajar, hacer algo en ese día, en el día de reposo, el descanso, el sábado. Y él le respondió, el que me sanó, él mismo me dijo, toma tu lecho y anda. Entonces le preguntaron, ¿quién es el que te dijo, toma tu lecho y anda? Y dice, y del verso 13, y el que había sido sanado no sabía quién era, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. En el verso 14, Jesús es un Dios terminal, lo que empieza lo termina, ¿sí? Y en el verso 14 dice, después le halló Jesús en el templo y le dijo, mira, has sido sanado, no peques más, para que no te venga alguna cosa peor. No peques más. Cuando Dios le dice a un ser humano, no peques más, lo dice con amor y autoridad. Te lo dice a ti y a mí con amor y autoridad. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque primero Dios se tomó el tiempo para liberarlo. Primero Dios le mostró su gloria. Le dijo, levántate y anda. Nadie dice como Él. Nadie lo muestra. El que nos lleva al arrepentimiento es Él, pero lo hace con su gloria. Muestra su gloria para que tu corazón y mi corazón se derrita, sea moldeable por Él. Y viene una palabra, dice, no peques más. Yo lo que te puedo decir, el Señor Jesús nos perdona nuestros pecados. El Señor Jesús dice que no pequemos más. Nosotros lo decimos de esta manera, pero el Señor Jesús lo decía diferente. Primero mostraba su gloria y te decía, no peques más, porque yo soy. Y si en esta noche hubiese pecado en nosotros, dile a tu hermano, tenemos vida, ya nos miró, su gracia la manifestó. No pequemos más, porque Él es nuestro Padre misericordioso. Y levantémonos en el nombre del Señor Jesús. ¿Quién eres? El Señor Jesús dice, el que les he dicho desde el principio. El Señor primero hacía algo y después decía, yo soy esto. Hay un momento que le da comida a 5,000 personas. Y después de eso tiene una conversación con unas personas.
Porque estas personas, después de mirar ese milagro, fueron y le hicieron una pregunta. Después de haber alimentado 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños. Entonces, después de mirar eso, Dios dice, voy a hacer esto porque quiero tener un momento de que den vuelta junto conmigo hacia... ¿Quién es el que controla los giros de nuestra vida? Él. Y ese día, después de ese milagro, unos hombres se acercaron al Señor Jesús. Eso está en Juan capítulo 6, verso 28. 6:28. Oye, después de yo mirar que Él hace ese gran milagro, yo creo que a ese que hace ese tipo de milagro le puedo hacer esta pregunta. Juan capítulo 6, verso 28. Yo creo que al que tiene el poder para hacer, de agarrar unos, óigame, yo aquí miro que era chef el Señor. Sí, era chef. Y él solito hizo toda la carne asada, hermana Pati. Él solito. Y los hombres van con él y le dicen 6:28. Entonces le dijeron, aquí viene la gran pregunta. Le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? ¿Que no llega un momento en tu espíritu y en tu corazón? Yo quiero agradar a Dios. ¿Por dónde empiezo? Lo que Dios dice que puedo hacer, las obras de Él. Entonces, estos hombres al mirar lo que Él hizo, ¿quién eres? Lo que les he dicho desde el principio. Pero no esperemos a que el Señor Jesús a veces te va a decir, yo soy el Todopoderoso. Él hace algo para llevarte a la conciencia de que Él es Dios. Él es nuestro Padre, el Todopoderoso, el que es desde el principio, el que es, el que era y el que ha de venir, el Todopoderoso, Alfa y Omega, principio y fin, el creador de todo lo visible e invisible, y su nombre ahora le conocemos, es Jesús, y tenemos comunión con Él. Le dicen a Él, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Preguntas al Señor Jesús tienen respuesta. Entonces le respondió, verso 29, entonces le respondió y les dijo, esta es la obra de Dios. Por aquí empecemos, que crean en el que Él ha enviado. Easy peasy, dicen. ¿Verdad? Que crean en el que Él ha enviado. Y luego le dicen, ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio a comer. Y Jesús les dijo, fíjese, desde la conciencia que tenían, desde el conocimiento que tenían acerca de Dios, así es Dios de maravilloso. A veces sabemos así de poquito acerca de Dios, pero de ahí Dios se toma para revelar, para llevarte a la revelación de Él. Y les dice en el verso 32. Y Jesús les dijo, de cierto les digo, que no les dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre les da el verdadero pan del cielo. 33, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Y ahí entendieron y le dijeron, Señor, danos siempre este pan. ¿Qué debo de hacer para hacer las obras de Dios? Y el Señor dijo, esta es la obra de Dios, que crean en el que Él ha enviado. Crear. Un día, 2 cosas más, 3 cosas más, y concluyo el mensaje. Hubo un momento en que una mujer le dieron la pena de muerte. A esta mujer le dieron la pena de muerte.
porque la sorprendieron en adulterio. Y la ley, la regla, en ese era la pena de muerte a ese delito. Y entonces Jesús acaba de salvar a una mujer de ir al infierno, de morir y morir en sus pecados y de ir al infierno. Y dice la palabra dice la palabra en Juan capítulo 8, verso 10. Después de que le preguntaron: Señor, la ley dice que la mujer que es sorprendida en adulterio debe morir apedreada, ¿qué haremos? ¿Tú qué dices? Y él dijo: el que esté libre de pecado tire la primera piedra. Y sus conciencias los redarguyó y se fueron. Y en el verso 10 dice que Jesús estaba escribiendo, y en el verso 10 el Señor Jesús se levantó, se enderezó Jesús, y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Ninguno te condenó. Ella le hace la pregunta: ¿ninguno te condenó? Ella dijo: ninguno, Señor. Ninguno, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: ni yo te condeno, vete. Nadie dice no peques más como Jesús. Yo creo que quedó transformada esa mujer ahí. Yo creo que lo siguió. Usted dice: ¿pero por qué? Porque la presencia de él la protegió de lo que la iba a exterminar. Ni yo te condeno, vete y no peques más. Si no crees que yo soy, está una mamá. El Señor Jesús está aquí en este lugar. Está una mamá bien preocupada porque su hijo se droga. El consejo que le da su pastor, le dice: la próxima vez que su hijo se vaya a drogar, dígale: hijo, te quiero sentarme, quiero acompañarte cuando te estés drogando. Por el momento le hizo: ¿qué onda este pastor? Dígale. Cuando llegue, diga: mi hijo, ¿ya comiste? No. Y si usted mira que él anda nervioso y todo, no, yo sé que cuando anda nervioso es porque se quiere ir a drogar. Y que dígale: mi hijo, andas nervioso, yo te acompaño. Quiero sentarme ahí y mirar, acompañarte en ese momento, a ver qué le dice. Y llega, y sí le dijo al muchacho. El muchacho dice: madre, ¿cómo lo voy a hacer enfrente de ti? Entonces la mamá le dice: hijo, si mi presencia es tan poderosa como para no sentir que no lo quieres hacer enfrente de mí, Dios está contigo en todo lugar y te ha conservado la vida, pero no para que te sigas drogando más, sino para que tengas una experiencia con Él y desde su experiencia tengas el poder de no peques más. Está loco eso, ¿no? Después de que el Señor
tiene esa experiencia con los hombres, después de que esa mujer, el Señor Jesús la salva, llegó el momento que el Señor después les dice a ellos, les dice: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Ahora entiendo cuando Jesús dijo: yo soy la luz del mundo. Después de haber perdonado a la mujer, Dios toma de allí fundamento para decirles a la gente: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Ahora entiendo por qué Juan escribe Juan 1:9. Aquella, ¿qué dice Juan 1:9? Dice: aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Él es Jesús, Él es nuestro Dios, es nuestro Padre y nuestro Hacedor. Él es eterno, tú y yo somos eternos. Ponte de pie y permíteme decirte estas palabras. Con este pasaje, con este momento espiritual. Y este momento espiritual es cuando Jesús, Dios manifestado en carne, fueron a donde estaba Él para llevárselo preso. Y aún ahí en ese momento hizo un acto para gritar: yo soy Dios. Ahí en ese momento hizo un acto para gritar: yo soy Dios. Soy su creador. Dice Juan capítulo 18, en el verso 1. Bueno, ahí empieza donde dice que el Señor Jesús subió a ese lugar con sus discípulos. Judas sabía y conocía ese lugar donde se reunían, pero Judas va a ese lugar para ese momento en que el Señor Jesús es llevado preso. Y eso dice Juan 18, verso 3. Y quiero mostrarte el grito del Señor Jesús diciendo: yo soy Dios, lleno de misericordia, de gracia y de verdad. Esa es mi gloria, es parte de su gloria. ¿Qué es gloria cuál es la gloria de alguien? Si yo gano una carrera de 100 metros planos de velocidad, si yo gano, esa es mi gloria. Gané, soy campeón, gané porque fui más veloz, soy más veloz, esa es mi gloria. Pero la gloria de Dios, su amor eterno, su gloria, su poder, su gracia, es su gloria. Nadie la tiene y la muestra como Él. Nadie. Y en el verso 3 dice: Judas pues, tomando una compañía de soldados y alguaciles de los principales sacerdotes y de los fariseos, fue allí con linternas y antorchas y con armas. Verso 4, 18:4. Pero Jesús, sabiendo, ¿qué dice? Todas las cosas que le habrían de sobrevenir, se adelantó y les dijo: ¿a quién buscan? Fíjese la pregunta: ¿a quién buscan? ¿A quién buscan? Y en el verso 5 dice: le respondieron: a Jesús Nazareno.
Jesús les dijo, yo soy. Lo que me impresiona es esto, que los hombres que iban a apresar al Señor Jesús no sabían quién era Él. Pero ahí Dios muestra su misericordia. Quiero darles una oportunidad a estos hombres que conozcan quién soy. Porque dice, ¿a quién buscan? Lo más lógico sería, a ti, venimos por ti. ¿A quién buscan? Al Señor Jesús. Y luego les dice, yo soy. Y si yo te digo, yo soy, no te vas al suelo. Dice, yo soy, y dice que todos los hombres, ¡pum!, cayeron. Yo soy. ¡Pum! Y luego, después de eso, ¿qué? Se levantaron, ¿verdad? Dice, yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. Y volvió pues a preguntarles, ¿a quién buscan? Y ellos dijeron, a Jesús Nazareno. A Jesús Nazareno. Y respondió Jesús, les he dicho que yo soy. Pues si me buscan a mí, dejen a ir a estos. Y en el verso 10, Simón Pedro, que tenía una espada, la sacó e hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Y el siervo se llamaba Malco. Yo creo que por eso le pusieron Malco, porque Pedro lo dejó mal cortado. ¿Verdad? Oiga, ni modo que Pedro tuviera tenido la delicadeza, dice, voy a agarrar la espada. No dice un cuchillo, dice la espada. Y la espada pues no se da. No es un cebollero, no es una. Y yo no creo que era para cortar la oreja, era para tumbar la cabeza o cortar la cabeza o para partir el cuello. Digo, sí, pero nada más le tumbó la oreja. Pero en el verso 20, pero enseguida cuando le es cortada la oreja a Malco, el Señor Jesús dice, basta, basta. Y tomando la oreja, ¿qué dice? Se la pegó. ¿Testigos de qué? ¿A quién buscan? A Jesús. Yo soy. Pum, cayeron. Una. Dos. Le cortan la oreja a uno de ellos y él va y se la pone. Yo soy. Les estaba gritando, yo soy. Tengo autoridad sobre la materia. Tengo autoridad sobre la materia. Yo soy. Yo soy. Lo que te quiero decir y terminar este mensaje es lo siguiente: que nuestro corazón debe tener toda la confianza, toda la firmeza de hacer las cosas que Dios ya ha revelado a tu corazón y a mi corazón. Hay cosas destinadas que Dios tiene para hacer aquí en la tierra, pero te escogió a ti, escogió a mí. Y las cosas que Dios quiere hacer contigo a través de ti las va a hacer a través de ti. Las cosas que quiere hacer conmigo las va a hacer a través de mí. Y el Señor te dice, yo soy. Yo soy. Cierra tus ojos, levanta tus manos y permíteme hacer esta oración en esta noche.
Señor, elevo mi conciencia de quién eres, de tu presencia conmigo todos los días. Tomo el compromiso a lo revelado que has depositado en mi corazón. Tomo, Señor, las responsabilidades que has puesto en mis manos. Señor, tomo fuerzas en tu nombre. Y Señor, si en un momento he descuidado, yo te pido perdón, Padre, porque con completo entendimiento sé quién eres y me quiero mover en ese nivel, me quiero mover en esa atmósfera, Señor. Tú, Señor, eres Dios, el Todopoderoso. Y así me muevo. Me ha hablado, está conmigo, ha confiado y me ha depositado de sus obras en mí. Me acompaña mi Padre, mi Dios, el Todopoderoso, y su nombre es Jesús. En el nombre de Jesús, Padre, gracias. Amén. Esperamos que este mensaje haya sido de edificación para tu vida y para tu familia. Queremos seguir bendiciéndote en la área espiritual. Aquí hay una iglesia en el Valle de Salinas, California, como una guía espiritual que está bendiciendo y edificando vidas. Acompáñanos a uno de nuestros 2 servicios de celebración, los días jueves a las 7, totalmente en español. Los domingos son bilingües a las 10 de la mañana. Estamos localizados en el 61 al norte de la Sanborn Road, Salinas, California, 93905. Nos va a dar gusto recibirte. Tenemos 850 lugares esperándote. Bendiciones.